Bendiciones, muchísimas bendiciones. Sea la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Se cumpla en sus vidas todo lo que dice Isaías 26. Hoy es un día que meditaremos el Salmo 52. Estaremos en la palabra, nos gozaremos en ella. Quiero bendecirlos con todo mi corazón. Quiero con mucho temor profetizar diciendo estas palabras porque me nacen. La casa del justo será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa. Y la simiente del justo, la edición original, será conquistadora del territorio. Usted será conquistador de su territorio. Su territorio usted lo va a dominar. El Todopoderoso estará con usted. Prepárese porque vamos a estar en el Salmo 52. Un salmo tremendo. Prepárese. Y por favor tenga pendiente, tenga presente que este próximo viernes será la gran velada intercontinental que México estará cubriéndola totalmente, las 8 horas de velada. México será quien ministrará. Apóstoles de México, profetas de México, adoradores de México. Y les ruego a todos que se sumen. El objetivo de la velada es adorar al Señor, exaltar al Señor, ponderar al Señor, pero también orar con todo nuestro corazón por los países, por los continentes, por las familias. Va a ser un tiempo muy lindo. Entramos a la palabra del Señor. Dice en la parte arriba del verso 1, eso es parte de la revelación. Al músico principal, Masquil de David. Cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl, diciendo: David ha venido a casa de Ahimelech. Todo lo que dice está enunciado antes del Salmo. El músico principal, ya hablamos quiénes eran. Mencioné, haciendo énfasis, que eran ministros escogidos por Dios, 3, 4 con David. En el libro de los Hechos a David se le llama patriarca. Cuando están predicando Esteban, lo llama el patriarca David, padre de una patria, un padre ministerial. Por eso tuvo a bien el tener la bendición de Dios de bendecir, porque solo un padre realmente bendice o tiene la autoridad de bendecir. Un padre literalmente marca destino. Génesis 49, el libro del Deuteronomio, el padre de la nación, Moisés, bendijo las 12 tribus. Por eso la imposición de las manos, cabalmente en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, Moisés le transmitió su dignidad a Josué. Ha habido por ahí una costumbre en muchas congregaciones de ir a buscar que cualquiera le imponga manos. Eso no es correcto. Lo correcto es que el mayor bendiga al menor, dice el libro a los Hebreos. Y la imposición de las manos es la cuarta de 7 doctrinas apostólicas del libro de Hebreos, cabalmente, capítulo 6. Son 7. Solo un presbiterio impone manos, según Hechos, capítulo número 13. Y un presbiterio correcto es aquel que sabe ayunar, sabe orar, sabe adorar, se mantiene en comunión. Saber ayunar es indispensable.
Hay situaciones que no se conquistan sino con mucha oración y ayuno, dijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Bendigo las vidas que se apartan a ayunar, porque mirarán la mano poderosa del Creador. Y en esa aflicción, porque se aflige el cuerpo, se humillan ante la poderosa mano de Dios. Y Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciará jamás. Saben adorar. Un presbiterio que sepa adorar sabe primero rendir, tributar. Porque una adoración sin tributar es un dolor a Dios. Es lo que dice el Isaías 1. Harto estoy de vuestras salmodias. Gente con una actitud hipócrita que quiere adorar a un Dios que no le obedece. Como la oración modelo, gloriosísima, que tiene 7 partes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sin duda alguna santificarás mi nombre. Libro del Deuteronomio, trayendo mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Así que un músico principal era un padre, Asaf, Jedutum, Emán, David, patriarca. Y Dios va a levantar una generación paternal en este tiempo, porque es un diseño eterno. Eterno. Levantó un padre llamado Abraham. Continuó con otro padre llamado Isaac. Siguió con otro padre llamado Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Y posteriormente por Jerusum. Una ofrenda perfecta. El músico principal, que Dios levante músicos principales. En todas las áreas. Gente que no se excuse, como yo ya soy apóstol, ya no adoro. ¿Qué clase de apóstol eres tú? Si Hechos 28 dice, y cuando lo vieron, los 11, le adoraron. Pablo habla en las epístolas de su vida de oración, de adoración. Que Dios bendiga a los patriarcas, que sean adoradores. Este era de la tribu de Leví, músico principal. Masquil, que es instrucción. Masquil es instrucción. Instrucción de un hombre llamado David, que significa amado. Un hombre que Dios le puso un hambre por las escrituras. Cuánto amo tu ley, escribe uno de los salmos. Le dio el honor de ser instruido por su madre. Evidentemente por su padre y su padre ministerial, que fue Samuel, de la tribu de Judá. Hay 2 tribus ungidas en el Antiguo Testamento, sacerdotes, reyes, Leví, Judá. Cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, Doeg significa tímido, como que no mataba una mosca, pero lamentablemente era un hombre perverso. Era de Edom. Edom es Seir. Seir Edom es Esaú. Era aquel sacrílego, dice el libro a los Hebreos, y blasfemo. Era quien debió de haber tenido toda la bendición de Abraham, pero la cambió por un placer de comida cuando tuvo hambre. Hay que saber ayunar. Hay que saber ayunar. Saúl perdió la bendición y después la procuró con lágrimas, llorándole a su padre, no de arrepentimiento, sino que de enojo, que su hermano menor iba a tener, obtuvo toda la bendición. Y desde antes de nacer, el profeta había anunciado, 2 pueblos hay en tu vientre. El mayor servirá al menor. Y eso lo hacía llorar. Y juró matar a su hermano Jacob. Ese espíritu de odio creció en Edom. Por eso el profeta Abdías habla 8 veces, no debiste
no debiste, no debiste. Ese odio lo hizo ver la calamidad cuando en un momento de la historia Israel pasó por una disciplina muy fuerte. Y él se puso a verlo. Y se sumó con los saqueadores. Este edomita tímido, Doeg, se acercó a Saúl de la tribu de Benjamín. Saúl quiere decir solicitado del pueblo. El pueblo lo solicitó. Era más alto que todos los hebreos y creyó el pueblo que tenía un buen rey. Pero desafortunadamente él no sabía oír la voz del profeta y obedecerla. Creed a Jehová y seréis salvos. Confiad en sus siervos los profetas y seréis prosperados. Saúl no hizo eso. Y tenía a este Doeg como el encargado de sus pastores. Mire a quién fue a buscar. A uno que odiaba por ser edomita a la simiente de Israel. Y el edomita, el Doeg, le dio cuenta a Saúl diciendo, cuando David vino a casa de Ahimelech. Esto está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 21, y la plática que tiene Doeg con Saúl está en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Había llegado a Nob. Nob quiere decir alturas. Y ahí llegó a meterse al santuario. Ahimelech era el sumo sacerdote de entonces. Y está cuidando, pues evidentemente Ahimelech, el santuario cuando llega David. Y el edomita estaba ahí refugiado y lo estaba atendiendo Ahimelech al edomita, al Doeg. Cuando llega David, Ahimelech dice una de las ediciones bíblicas, se puso nervioso porque lo vio solo y le preguntó cabalmente por qué viene solo. David era un hombre tan cuerdo, tan prudente, que no le dijo, es que Saúl se fue a meter hasta mi cuarto para querer matarme. No. El hombre que sabe callarse, el hombre que a pesar de que la autoridad está mal, no denigra la autoridad, siempre le irá bien. Saúl, además de ser el rey, era el papá de Mical, esposa de David, y en aquellos entonces no se decía suegro, se decía padre. Papá de la esposa se le decía padre. Así que Saúl no quiso hablar mal de su rey, no quiso hablar mal de su padre. Eso a la postre se le contó en bendición. Y entonces cuando lo vio el sumo sacerdote solito, le dijo, ¿por qué viene solo? Él dice, deje a los soldados en un lugar. ¿Qué tienes a la mano? Dame algo que tengas a la mano. Es muy extenso, maravilloso, porque le pidió 5 panes, porque tenía 4 escuderos que lo estaban cuidando, que en aquel entonces se llamaban criados, los escuderos. Por ejemplo, Abraham tenía 318 criados nacidos en su casa, escuderos. Estos escuderos estaban dando la vida por David, lo llegaban a amar. Meditamos el Salmo 34 cuando David subió a Nob. Cada pan de la proposición o de la gloria o de la presencia eran muy grandes. Con uno David hubiera quedado satisfecho, pero pidió 5. Porque la gente que tiene el privilegio o que tiene la comisión o tiene la misión de cuidarte en oración, en ayuno, en protección, en consejo, tiene el derecho de comer la revelación que tú sustentas. Los primeros que deben recibir la revelación que tú tienes, los primeros son tu familia, tu cónyuge. Si eres esposa, pues tu esposo. Si tú eres la de la revelación, como lo era, por ejemplo, Priscila, ella era la de la revelación, pero se le sustentaba y se le confiaba a Aquila. Que la revelación que Dios te da la compartas con la gente que cuida tu vida, como David hizo con estos 4 escuderos.
Y así que estuvo David ahí, le dieron los 5 panes y se los dio gozosamente a Ahimelech por la forma como honraba a su rey, a pesar de que ya estaba mal Saúl. Y luego no solo le dio revelación, sino le entregó la espada de Goliat, con la cual David le había quitado la cabeza al gigante. David salió proveído de ahí. Pero el Doeg, edomita, estaba ahí. Y cuando Saúl pregunta qué había pasado con David, el perverso le da la noticia de una manera tan grosera, tan sagaz, tan ladina, tan inyectada de maldad, que se dispara a Saúl donde estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote Ahimelech, y da la orden que maten a los sacerdotes por haber alimentado a David. Saúl, de todas sus maldades, aquí sumó una más. Terrible. Odiaba la voz profética, no lo obedecía, y odiaba el sacerdocio. Y un pueblo sin sacerdotes es un pueblo sin representantes ante la gloria de Dios. Oh, Saúl. La gente de Israel no se atrevió a herir, a matar a los sacerdotes. No se atrevieron. 85 sacerdotes. Pero el tímido, el Doeg, edomita, que siempre odió a Israel desde Saúl, se lanza sobre los 85 y los mata, habiendo sido cuidado por Ahimelech cuando él subió a Nob. Ahimelech lo mantuvo, lo sostuvo, lo cuidó. Y empieza el salmo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? O sea, ese tímido que se jactó de maldad porque estuvo sostenido por Ahimelech, y luego lo llegó con el chisme, dicen en mi tierra, con Saúl. Acompañó a Saúl para matar a los sacerdotes, jactándose de la maldad. Ese tenía cierta influencia, por eso llegó a ser el pastor de las ovejas, el encargado de los pastores de Saúl. Y dice David, la misericordia de Dios es continua, porque Dios había guardado a David y lo seguía guardando. Agravios maquina tu lengua. Todo lo que fluía del edomita era agraviar, destruir, quería destruir a David, fue a destruir a los 85 sacerdotes. Como navaja afilada hace engaño. Fingía como que era un tímido, que no mataba una mosca. Era un perverso, una navaja afilada. Amaste el mal más que el bien. Se levantó con esos sacerdotes. Mire qué tremendo es todo esto. Oh, que Dios nos guarde. Estos sacerdotes venían de la línea directa de Elí. Elí fue un sacerdote que amó más a sus hijos que a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1 y 2. Sobre todo 1. Y entonces Dios le mandó un profeta y le dijo, no quedará simiente tuya en el sacerdocio. Y así fue. El último descendiente estuvo con David huyendo. Pero en el reinado de Saúl de Salomón, hijo de David, ya no continuó en el sacerdocio para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta. Hemos de anhelar en los estudios que hemos tenido, el 50, 51 y ahora, hemos de anhelar tener una intimidad profunda con Dios y un altar genuino. Hemos de anhelar que nuestra boca no se sume a los engaños, no se sume a la mentira. Hemos de anhelar que nuestra boca se sume a la verdad. Hemos de anhelar no hacer engaños con nuestra boca por negocios.
Es el proverbio, se jacta el que dice malo, 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 malo. Todo es malo, pero usted lo compra precio de risa. Se jacta. El que ama la maldad más que el bien. Y luego hay un Selah. Un Selah solemne, porque está hablando de este poderoso edomita que se jactaba en la maldad más que el bien. Hay un Selah solemne, muy solemne, porque de Edom no quedó nada. Edom fue arrasado totalmente. Aunque te subas como un águila, de ahí te bajaré. Yo conozco en las áreas donde Edom tuvo su territorio. Estuve en lo que hoy es Jordania, lo que se conoce como Petra. No quedaron más que piedras abandonadas. Por eso, por 3 pecados y por el 4 no perdonaré tu castigo, dijo otro profeta hablando de Edom, porque guardaste el odio y no supiste guardar el pacto de hermanos. Dios nos unió y nos hizo su familia para que nos amemos. Y hemos de anhelar tener una vida de intimidad con Dios para no agravar a los hermanos. De pedirle al Señor constantemente misericordia. Ese Selah es solemne. Y luego del Selah, el preludio musical, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Ahí le fingía y me lee como que era un piadoso, el tímido este. Eso significa doeg. Pero después salió con una perversión para venirlos a matar. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. No solo ya por el hecho de ser edomita. Tenía una palabra que iban a ser arrasados, sino haberse levantado contra sacerdotes. A pesar de la palabra que venían de Eli, y no iba a haber nadie que estuviera en el sacerdocio. Pero el hecho de matar sacerdotes, eso estuvo terrible. Te asolará y te arrancará de tu morada, Dios. Te destruirá para siempre. Guárdate para que tu familia reciba una herencia de bendición, como el salmo con el cual te bendije al inicio. Al hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos, le dará Dios trabajo de sus manos, le irá bien. Su simiente será poderosa en la tierra. Dios hace pacto con aquel que le teme, se aparta de iniquidad y su boca, que habla el libro de Santiago, que es un miembro tan pequeño la lengua, pero se jacta de tantas cosas que contamina la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir? Contamina a su descendencia. Te raerá Dios de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y otro Selah. Sublime preludio musical para hacernos meditar. Hay 2 cosas que el ser humano tiene como características benditas que manifiestan la imagen de Dios en él. ¿Cuáles son? Poder crear, poder cultivar, poder cuidar con las manos. En un estudio, las manos tienen 27 huesos. Tienen 14 de estas cositas que se me va el nombre. 14 es buen testimonio. Y 27 es un 3 por 3 por 3. Y 3 es perfecta unidad. 27, es un número sublime en las Escrituras. Y lo otro que tiene el hombre, a diferencia del resto de la creación, es esto. Tener la dicha de poderse expresar no solo con sus manos, sino con las palabras. Usar la boca solo para el mal es la evidencia de Satanás. Cuando él habla, dice Juan 8, mentira habla. Él no puede decir verdad porque está totalmente cortado de la fuente de verdad que es Dios.
Por eso el espíritu de Satanás es iniquidad, pecado. Iniquidad es el deseo desmedido de apartarse de la moralidad, de la santidad. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Los justos tienen la bendición de tener una mente reflexiva. Los justos, los hijos de Dios, tienen la bendición de tener la mente de Cristo si maduramos. Y se nota madurez en algún cristiano en su vida de colaboración, en su vida de intercesión. Cualquiera que no ame la presencia de Dios, siendo cristiano, tarde o temprano lo reflejará en su boca. El que ama la presencia de Dios es enriquecido en su vida de devoción. Su boca hablará poco, pero lo será efectivo. Y los justos lo verán cómo termina ese doeg. He aquí el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Engañador, engañador, sin escrúpulos. Y entonces dice David: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Oh, todo lo que dice. Uno, el olivo está registrado en el libro de los Jueces como el árbol que tiene ese aceite con el cual es honrado Dios y son honrados los hombres. El aceite es la unción. Cuando el libro de los Hechos, Pedro en casa de Cornelio habla sobre Jesús, el ungido, en el español, el Cristo, ¿verdad? Y la idea es el ungido, pero ¿ungido de qué? Ahora, en el original, Mesaj, el ungido de gloria, el ungido de autoridad celestial, el ungido de la presencia manifiesta a cada rato, de la gloria, de la unción poderosa que rompe yugos. Como Jesús anduvo haciendo bienes y señales, destruyendo las obras del diablo, porque Dios era con él. La unción no es para hacer mercado. Si Dios te unge en la alabanza, si Dios te unge en la enseñanza, si Dios te unge en la predicación, no es para que pongas ahí abajo de la pantalla: manden sus ofrendas. Si Dios te ungió, Él te va a sostener. Tengo autoridad para decírtelo. Son más de 50 años de servirlo, de verlo. A veces le digo a la tía Silvita, esto y esto y esto y esto. Porque vemos en esto de marzo a abril, a mayo, más de 2 meses de estar en casa. Como dice 1 Corintios, yo he vivido del altar. Y he desempeñado un ministerio apostólico, profético, magisterial, corporativo, desde el año 93. Pero por la situación, que está todavía mermando, pero está en el mundo, pues he tenido que estar en casa. Pero Jehová, el poderoso de Israel, te guardará de todo mal, y en el tiempo de la escasez tendrás abundancia. Dijo el Salmo 37 que ya estudiamos. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Olivo verde, la unción con la cual se honra a Dios. Usted sabe que los olivos crecen, así está el tronco, y de las raíces nacen los demás olivos con la misma unción, el mismo carácter, la misma savia. Y yo veo a mis hijos, los veo, mis hijos ministeriales en los continentes. Ellos no andan pidiendo dinero. Jamás. Tengo hijos ministeriales 7 veces mejores que yo. Ministerios que escriben libros, ministerios de radio, de televisión, universidades. Gente poderosa. No anda pidiendo dinero. Porque la unción no es para hacer dinero. La unción es para honrar a Dios y honrar a los hombres.
Yo estoy como olivo verde, cuidando mi boca. Cuando llegó David ahí a Nob, él no habló mal de Saúl. Ay, pero el edomita se le manifestó el engaño, la maldad, la perversión, la sutileza. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Decirle al justo que le va a ir bien, dijo Isaías. Haré diferencia del que me busca, del que no me busca, dijo Malaquías. La casa del justo será bendita, dijo el salmista. El que habita bajo ese abrigo y esa sombra, meditando en la ley de Dios, caerán a su lado 1000 y 10,000. No tendrá temor de peste, ni de pestilencia, ni de saeta. No tendrá temor de brujerías. Toda arma que contra ti se levantare, tú condenarás. Amarrarás en la tierra todo engaño, toda perversión. Hágalo ahora. Amarre toda obra inmunda de Satanás, palabras engañosas que llevan espíritus. La misericordia de Jehová o de Dios confiaré eternamente y para siempre. Y te alabaré para siempre porque has hecho así. Nunca el malo terminará bien. Su casa será raída. Y esperaré en tu nombre, Jehová, el gran yo soy. Jesús, Jesucristo. Cristo es el Señor. Yo los bendigo en ese nombre, que es sobre todo nombre. Usted está bajo el abrigo de ese nombre. Su cuerpo estará sano por el pacto de Isaías 53. Esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. David tuvo un reinado glorioso. Se pueden hablar 3 etapas de ese reinado. Los bendigo. Vamos a hacer oración. Lo primero que vamos a hacer es pedir perdón a Dios por cualquier palabra que nos haya sido verdadera. Lo segundo, le rogaremos a Dios que nos dé la disciplina de hablar solo verdad. Que nadie va a decir, no, mentiritas blancas. No, mentira es mentira. Efesios capítulo 4 es Efesios capítulo 4. Ninguna mentira. Y luego oraremos 3, dándole gracias a Dios por la sangre de Cristo. Amado Padre que estás en los cielos, perdónanos por toda palabra impropia, inadecuada. Renunciamos a eso ante tu presencia. Tenemos la dicha de ser del postrer Adán, para que el carácter del postrer Adán, que dice el libro de los Hebreos, santo, puro, justo, apartado del mal, crezca en nosotros como Efesios 3. Oh Padre Dios Todopoderoso, danos la dicha de una disciplina constante y de estar reunido con gente disciplinada. Como cuando Pablo le escribió a Timoteo, reúnete con los que de puro corazón alaban al Señor. Danos esa dicha. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Porque lo mirarán los justos. ¿Cómo termina el malo? Que se cree que por sus riquezas puede hablar sandeces. La casa del justo será bendita en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi muy amado. Será hasta mañana, con el gran favor de Dios. Gracias a todos los santos que están orando, clamando por mí, por los estudios. Bendiciones.